Bueno, ¿qué es lo que nos ocupa ahora? El modo en que se puede producir a la luz linealmente polarizada a partir de la luz natural. Uno de los métodos que nos permite obtener o que produce luz linealmente polarizada es la reflexión. Cuando un haz de luz natural se refleja en una superficie no conductora dieléctrica, los reflejos están polarizados de manera parcial. Las componentes vibracionales de la luz incidente que sean paralelas al plano de incidencia se van a reflejar en menor proporción que aquellos vibrares, por así decirlo, que sean perpendiculares al plano de incidencia. ¿Y cuál es el plano de incidencia? El plano de incidencia está definido es el plano aquel que contiene el rayo incidente, al rayo reflejado, al rayo refractado y a la normal, que pasa por ese punto de incidencia. Estos sustantivos y estas cosas seguramente ya las conocen porque han visto en la parte de reflexión y refracción estas construcciones que se hacen geométricas como para explicar estos fenómenos, ¿no? De reflexión y de refracción específicamente. No hay que confundir al plano de incidencia con la superficie de incidencia, ¿sí? Son dos cosas diferentes y en general son perpendiculares entre sí. Bueno, ahora, si reflejamos un haz de luz natural en un material aislante, agua, acrílico, vidrio, ¿habrá una forma particular de incidencia, un ángulo de incidencia especial en el cual la luz reflejada sea linealmente polarizada en un 100%? Sí, sí. Lo vamos a ver en la próxima imagen. Miren, aquí tenemos una representación en donde hay un rayo incidente, un rayo reflejado, un rayo refractado, un ángulo de incidencia, un ángulo de reflexión igual al ángulo de incidencia, un primer material en donde se viene propagando la luz, un segundo material al cual accede y esta frontera o dioptros que separa ambos medios ópticamente diferentes, ¿no? Bien, cuando el ángulo de incidencia es tal que entre el rayo reflejado y el rayo refractado se sostiene un ángulo recto, el rayo reflejado está en un 100% linealmente polarizado, está compuesto por luz en un 100% linealmente polarizada, que vibra en un plano perpendicular al plano de incidencia. ¿Y cuál es el plano de incidencia? El plano de incidencia es precisamente el plano en donde está dibujado este esquema, ¿sí? Este es el plano de incidencia. Bueno, ¿de qué depende ese ángulo de polarización, llamado también ángulo de Brewster? De los índices de refracción de los medios involucrados. La tangente del ángulo de polarización, de incidencia, que sea igual al ángulo de polarización, es el cociente que hay entre los índices de refracción del segundo medio, o sea, al cual accede la luz, respecto del primer medio, es decir, en el cual se viene propagando la luz. Bueno, hay esquemas en donde se ven, está reflejado, los vibrares perpendiculares y paralelos al plano de incidencia, ¿sí? Esas componentes vibracionales del campo eléctrico. Los vamos a ver en los próximos esquemas. Bueno, acá tenemos esquemas en donde la cosa está mejor representada. Acá tenemos un bloquecito de vidrio, por ejemplo, material aislante de distinto índice de refracción que el aire que lo rodea, y una típica reflexión y refracción representada, ¿no? El plano de incidencia contiene a este rayo incidente, a reflejado, a refractado y a la normal. Miren, estamos incidiendo con luz natural, recuerden, luz natural representada como compuesta por vibrares perpendiculares y paralelos al plano de incidencia. Estos dos simbolitos representan perpendicularidad y paralelismo. Cuando estamos incidiendo con un ángulo tal de que se corresponde con el ángulo de Brewster o el ángulo de polarización, estos dos rayos reflejados y refractados obtienen entre sí un ángulo de 90 grados y la luz reflejada está en un 100% linealmente polarizada en un plano perpendicular al plano de incidencia. ¿Está? ¿Y qué tenemos en esta representación aquí? Un poquito, es interesante esto. Cuando uno hace incidir luz en una superficie reflectiva, la cantidad de luz que se refleja depende fuertemente del ángulo de incidencia.
cuanto más rasante sea la incidencia, mayor proporción de luz se refleja. Muy bien, veamos este esquema. Este gráfico es luz reflejada en porcentaje respecto del incidente en función del ángulo de incidencia. De este ángulo de incidencia. Pero vean, acá tenemos dos curvas. ¿Por qué? Porque una corresponde a estas componentes perpendiculares al plano de incidencia y otra curva corresponde a las componentes paralelas al plano de incidencia. Miren, más o menos hasta los 30 grados para ambas componentes la proporción de luz reflejada es muy pequeña, un 5%. Pero conforme aumenta el ángulo de incidencia, crece, podríamos decir drásticamente, el porcentaje de luz reflejada cuando ya superamos los 60 o 70 grados de ángulo de incidencia, ¿sí? Cuanto más rasante sea la incidencia. Pero en este ángulo particular, el ángulo de polarización, esta componente paralela al plano de incidencia, no se refleja. O sea que toda se transmite y llega aquí. En cambio, una proporción, más o menos un 15% de esta otra componente perpendicular al plano de incidencia, sí se refleja y es la que llega aquí. Si decimos que un 7%, perdón, si decimos que un 15% de esta luz se refleja y esta luz es un 50% de la cantidad de luz total que incide, bueno, más o menos esta intensidad es un 7% de la incidente. No es mucha la cantidad de luz que se obtiene, pero si se hacen sucesivas reflexiones y refracciones y recogemos a las luces reflejadas, podemos obtener un haz de luz idealmente polarizado de adecuada intensidad. Y vamos a mostrar una última imagen en donde tenemos una animación de lo que ocurre. Bueno, esto es simplemente, me agradó, una representación que valía la pena poner para que vean los planos de vibración de la luz polarizada que se produce, el plano de vibración de la luz polarizada que se produce por reflexión. Es por eso que en la práctica, en la fotología, hace fotografía, lo pueden ver, los reflejos, ¿sí?, de la luz en los objetos están en cierta forma polarizados y existen filtros o dispositivos para hacer más visibles esos reflejos o inclusive para anularlos, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, después de que veamos otros métodos de polarización de la luz. Nos vemos en el próximo video.